Vamos a platicar sobre Alzheimer. Hoy es el Día Mundial de la Reflexión del Combate, de entender esta enfermedad, este padecimiento, el Alzheimer. Y está una de las neurólogas más destacadas, reconocidas en este país, es la doctora Marisol Janet Figueroa Medina. Doctora, qué honor tenerte aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, Luis. Muchas gracias. Estábamos platicando fuera de aire y me quedé pasmado con el ejemplo que me dabas. Alzheimer es como si fuera un envejecimiento al revés, es decir, es como si te estuvieras haciendo joven, pero no en el buen sentido de la palabra, en el que, ay, todos queremos estar más jóvenes. No, tienes 80 años, pero te sientes de 15, por Sí, ejemplo. así es. La verdad, esta es una enfermedad que la gran mayoría de las ocasiones lo va a padecer la familia. Uh-huh. Nuestros pacientes en sí, ¿cómo inician esta parte? Inician perdiendo la memoria del momento, del inmediato. Uh-huh. Entonces, a veces nos tienen que repetir y decir, oye, ¿me acabas de decir esto? Te lo acabo de decir, mamá. O ya te lo dije, papá. Entonces, nosotros necesitamos la medicina más difícil de obtener, que se llama paciencia. Okay. La paciencia que ellos sí tuvieron con nosotros, ahora a nosotros nos toca tenerla con ellos. Uh-huh. Porque esta condición en la que van perdiendo la memoria poco a poco, va disminuyendo algunas capacidades en poder encontrar las palabras que queremos expresar en ese momento, en que ya no podamos reconocer en algunas ocasiones el rostro de los más cercanos a nosotros, es donde la familia a veces no lo entiende. O esos momentos en los que tienen como una chispa, Uh-huh. en la que pareciera que todo se vuelve a unir, y ese instante en el que recuerdan las cosas que a veces los hijos podemos pensar, mi papá se está haciendo. ¿Cómo es que de repente sí se acuerda? Ya. Yeah. O sea, es esa unión instantánea a veces que pueden tener nuestras neuronas para activarse y estar en ese instante. Y se puede volver a apagar ese momento. ¿Por qué te da Alzheimer? Bueno, neurológicamente es una acumulación. Pensemos como si fuera una maraña de cabellos Uh-huh. que se están agregando dentro del cuerpo de la neurona. Son proteínas y entonces estas proteínas las van disfuncionando a la neurona. Y no solamente eso, van pues destruyendo a la neurona. Entonces, nuestra corteza cerebral, que es la orillita de nuestro cerebro, Uh-huh. lleva todas esas neuronas en el conocimiento. Hay un área específica que se lastima más al inicio, se llama hipocampo. Uh-huh. Está en nuestro lóbulo temporal. Y poco a poco se va llenando de esas marañas, nudos, piensen como nudos de cabello que se van acumulando, Uh-huh. pero en las neuronas, y las va haciendo inservibles. Y esas nudos de cabellos no pueden eliminarse. No. Uno diría, ay, pues quítalas. ¿Cómo? No, ni los medicamentos más actuales lo que te dicen es que intentan enlentecer Uh-huh. como que esas uniones, pero ninguno hace el evento de retroceder, o sea, de que regreses a lo que tenías antes, Ya. sino que los nuevos fármacos Uh-huh. que están autorizándose, que están en un alto costo, Uh-huh. es la realidad, Luis, no va a ser para todos los pacientes Claro. en este momento, lo que hacen es intentar enlentecer el avance de la enfermedad. No hay ninguno que elimine a la enfermedad en sí, sino lo enlentece. ¿Te mata el Alzheimer? Más ¿Mueres que de él, Alzheimer? no, yo creo que realmente te mueres de las complicaciones de esto. Imagínate una de las complicaciones que podría llegar a ser el de que ya no puedes comer bien. Uh-huh. Entonces te puedes ahogar. ¿Se te olvida comer? Se te puede llegar a olvidar a comer. O no sea, puedes tragar adecuadamente. Exacto, cómo se mueven tus músculos, todo lo que tiene que ser tu garganta, etcétera. Sí. O sea, se le olvida a tus órganos trabajar. Sí, pierdes esas facultades. Entonces, algunos de nuestros pacientes van a tener que usar una sonda de gastrostomía para poder alimentarlos. Es que, o sea, sirve todo. O sea, físicamente podrías tragar, pero tu cerebro no sabe cómo. Te quedas así como cuando estás rumiando la comida, ¿no? Te quedas intentando o simplemente... ¡Qué duro! Sí, o por ejemplo, una de mis pacientitas, Ajá. que su hijo le llega él y le dice a la señora, hijo, ¿quieres desayunar? Y estaba la señora comiendo hot cakes así. Uh-huh. Y el hijo le dijo, sí, mamá. Pero al momento que ella se agachó y que se levantó y lo vio, le dijo, hijo, ¿quieres desayunar? Ya te dije que sí, mamá. Entonces, cuando ella se agacha
y vuelve a levantar la vista. En ese momento me tocó verlo y el hijo pues se enoja, ¿no? Te acabo de decir que... Le dije, no, lo que tenemos que hacer es acercarnos a ella y ser nosotros quienes convivamos en el desayuno, porque podemos dejarles el desayuno hecho, irnos a trabajar y no van a consumirlo. Sí, claro. Porque se les pasó el instante, hicieron otra cosa y ya no se acordaron. El Alzheimer, ahorita que me dabas este ejemplo, doctora, de la señora que también, hijo, mejórale tú el desayuno a tu mamá, ¿no? No inventes. Sí. Pero por lo regular lo asociamos a personas de edad avanzada. Y creo que no necesariamente, ¿no? O sea, hay casos de jóvenes con Alzheimer. ¿A qué edad empieza a dar una enfermedad así? Nosotros decimos Alzheimer en inicio temprano, a aquellos cuando empiezan antes de los 60 años. O sea, imagínate, el tardío ya se considera arriba de los 60, cuando actualmente yo creo que la gran mayoría de nosotros cada vez pensamos que los más viejos son arriba de 70 mejor, sí, claro. ¿No? Conforme vamos llegando a esas edades, queremos que sean más largas. Sí, claro. Entonces, y después de los 60 años, los de antes de 60 años, claro, son de los que más llegan a preocupar. Entonces, todos nos preocupan, todos nuestros pacientes nos preocupan. Pero debemos de pensar que esos pacientes están en una población de cuidado, de alguna manera, una población económicamente activa, o que están trabajando aún. Claro. Y ya empiezan a tener esos focos. Esta enfermedad la vemos de progresión entre los 5 a 12 años, antes de la discapacidad completa de nuestros pacientes. O sea, cuando te diagnostican, digamos en una etapa temprana, todavía faltarían de 5 a 12 años para que seas incapacitado, o sea, para que de verdad ya no te puedas... Okay. Claro que algunos van a ser mucho más lentos. Por eso siempre le digo a mis pacientes, cada uno de nosotros tiene su propio reloj de arena. No hay manera de comparar el mío con el de otro. No lo hay. O sea, no podemos pensar, híjole, si me pongo así. Y lo ideal es sí decirle el diagnóstico a nuestros pacientes cuando los detectamos en etapa temprana. ¿Por qué? Porque les damos la oportunidad de decidir qué va a hacer con su vida. Qué figura tan metafórica, qué figura tan retórica, también tan poética usas en el reloj de arena. ¿Qué pasa cuando te diagnostican? ¿Cómo te diagnostican Alzheimer? Cuando a lo mejor estás perfectamente bien y saben que lo tienes y empieza a correr ese reloj de arena. Ok. El 90% de nuestros pacientes van a acudir a consulta casi siempre acompañados por la familia. Porque ellos ya detectaron ya está que se les está olvidando las cosas. Un porcentaje muy pequeño de nuestros pacientes se hacen pruebas antes de. Okay. O sea, y la verdad es que respeto a esos pacientes que lo hacen. Un caso conocido, ¿no? Que tiene mayor riesgo, por así decirlo, de tener Alzheimer. El actor Chris Hemsworth. Él se hizo la prueba y está joven. Entonces dices... ¿Cómo es esa prueba? ¿Es un examen de qué? Hay estudios en líquido cefalorraquídeo, casi no los hacemos en nuestros pacientes realmente, para identificar la proteína tau. Hay unas proteínas específicas que identificamos en el líquido cefalorraquídeo. Hay otros estudios como el PET cerebral, que te ponen un medicamento, un radioisótopo, para identificar si tus neuronas ya empiezan a tener problemas. Wow. Entonces, cuando a mí me dicen, oiga, si me hago una prueba, le digo, ¿quiere que le dé mi respuesta? Por ejemplo, si yo fuera esa persona, yo en este momento no me la haría. ¿Por qué? Porque si no hay un tratamiento que elimine esa posibilidad, ¿para qué empezar a estresarme? Porque eso sí, la atención se afecta. Cuando nos estresamos, nuestra atención se afecta. O sea, ya no... Cualquiera de nosotros puede decir, tengo muchas cosas en la cabeza y no está el teléfono. Entonces, pero lo dices, doctora, por un asunto... digamos, ético, ideológico desde tu perspectiva. O sea, habrá quien diga, ¿sabes qué? Sí lo quiero saber. O sea, quiero saber si tengo 5 años más o de 5 a 12 años en donde más o menos me va a seguir girando todo, en donde más o menos voy a estar entendiendo lo que está pasando. ¿Cualquiera se lo puede hacer o hay alguien que tenga, digamos, más antecedentes de Alzheimer que otra persona? Yo creo, lo ideal es si tienes antecedentes familiares. ¿Tu papá, tu abuelo, tu tío, alguien? Sí. ¿Quién sea? Hay algo que se llama fenómeno de antecesión en la pérdida de la memoria. Y eso, cuando nos dicen, oiga, ¿y es heredado? ¿Lo voy a heredar? ¿Lo voy a tener yo? Porque es lo que más pregunta la familia. La primera respuesta es no. El factor de riesgo más alto para tener un problema de pérdida de la memoria, Alzheimer, es que cumplamos años.
O sea, ser mayores. El Pues tiempo. El tiempo. Vivir, existir. Exactamente. Ese es el riesgo principal. ¿Qué cosas podemos hacer? A lo mejor dejar de fumar, hacer ejercicio, dormir bien. Pero podemos decir miles de ejemplos. Y de todas maneras te puede dar. Exactamente. O sea, no hay un factor particular. Pero cuando vemos familias en las que la abuela tuvo, el papá tuvo, el hijo, el nieto, o sea, pero vemos que se van cada vez acercando en edades. O sea, por ejemplo, la abuela a lo mejor lo tuvo a los 80, el hijo a los 70, el nieto a los 60, el bisnieto empieza a los 50, entonces ya sabemos que ahí sí hay un fenómeno hereditario. Nos están haciendo muchísimas preguntas. Claro que sí. Vámonos al 5571-131337. 5571-131337. WhatsApp abierto absolutamente para todo el mundo.